Gracia, paz y misericordia sea a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto en el cual queremos meditar hoy. Seguimos en el Evangelio de Marcos. La semana pasada vimos cómo Jesús provee la compasión. Hoy vemos a otra palabra que empieza con la letra C. La comida. Mis queridos amigos y amigas en la fe. Creo que es la cosa que reconocemos es lo más necesario en nuestra vida, además del agua. Pero muchas veces no lo tomamos en cuenta. Es decir, casi siempre está allí. Y por eso no lo extrañamos. Ahora, yo sé que hay lugares en este mundo. He visitado algunos, he vivido en uno. Y quizás ustedes han experimentado en su vida la escasez de comida. Pero noten, dije la palabra escasez. No dije falta. Porque la realidad es que cada uno de nosotros viviendo aquí en el país de los Estados Unidos, con la oportunidad y habilidad de trabajar, de ganar algún tipo de dinero, siempre tenemos comida. Y por eso muchas veces ni lo pensamos. La verdad es que para nosotros quizás la preocupación no es ¿vamos a tener comida? Pero más bien es ¿qué tipo de comida vamos a tener? Yo sé que de vez en cuando sucede en mi casa. Miro a mi señora como al mediodía y dijo, ¿qué vamos a cenar esta noche? Y ella me dice, ¿qué hay en la refri? Busco y le cuento. Hay de pollo, hay de res, hay de cerdo. Y entonces me dice, ¿qué hay en la nevera? Bajo a la nevera, regreso. Hay langosta, hay camarones, hay de todo. La verdad es que en ese momento quizás no pensamos dar gracias a Dios por la comida que tenemos, porque estamos tan ocupados en decidir qué es lo que vamos a comer. No sucedió en tiempos de Jesús. En el texto que leímos de Marcos capítulo 6, vemos que en un momento, no era que había escasez, simplemente que en ese momento no había comida. Jesús había, si recuerden, reunido a sus discípulos a otro lado del lago. Pero siguieron la gente tanto a Jesús que cuando vimos que Jesús tuvo compasión de ellos, empezó a enseñarles sobre la palabra de Dios. Pero como sucede, se pasa el tiempo y de repente se hizo noche. Estaba bajando el sol y todos se dieron cuenta, wow, hemos estudiado tanto, hemos oído tanto, ahora tenemos un poquito de hambre. ¿Qué vamos a hacer? La realidad es que en aquel entonces no había tienda grande como Walmart o un supermercado como Festival o Pick and Save o algo así. No había nada de eso. Y cuando Jesús demuestra que ellos tienen que ofrecer algo de comer a la gente, los discípulos responden, ¿todos estos? Wow, tendríamos que trabajar por un año solamente para ganar dinero. Y eso no indica que en el pueblo cercano hay comida para alimentar a más de 5,000. Tú y yo casi nunca pensamos así. Siempre Dios provee y provee demasiado. Pero en este entonces, Jesús demuestra que Él provee exactamente lo que necesita el pueblo. Y lo hace de una manera milagrosa. Y aún provee de más. Jesús miró a los discípulos, miró a la gente, siguió sintiendo la compasión que tenía antes y les hizo una sola pregunta. ¿Qué pues tienen para comer? 5 panes, 2 pescados, respondieron los discípulos. Apenas 5 panes y 2 pescados está bien para un picnic pequeño de 4 personas, no de 5,000 y pico. Pero Jesús tomó lo que tenían y por medio de un milagro, Él lo replicó
lo duplicó, lo multiplicó para que todos tendrían de comer. Pidió que la gente se sentara. Dio gracias a Dios y empezó a dividir. Y era como vemos hoy en día de vez en cuando, un mago que siempre aparece, la bola en la mano, aunque no sabemos de dónde viene, siempre aparece. Me imagino que así apareció a los discípulos, que Jesús repartía, y ellos con canasta tras canasta tras canasta, iban repartiendo a todos, todos. Y tan bueno era el milagro que ellos tenían de más, que al fin recogieron, después de haber sido satisfechos, recogieron de todo. Y cada uno de los 12 discípulos tenía una canasta llena de pedazos de pan y pescado, lo que sobraba. Y recuerden, la Biblia dice que los que estaban ahí, los 5,000 y más, eran satisfechos. Estaban satisfechos, se habían llenado. No era como que pasa el pan, lo olí, ok, estoy bien. No, comieron y se saciaron, se llenaron, estaban satisfechos, pero cada discípulo regresó con una canasta llena de más pan y pescado con que habían empezado. Un milagro, ¿no? Sí, es un milagro. Lo conocemos. Y la verdad es que tú y yo hoy sentados aquí escuchando, podemos decir gracias a Dios por el milagro. ¿Pero a mí qué? Yo sé que de vez en cuando queremos un milagro como ese. Queremos ir al supermercado con $2 y comprar más que suficiente pizza o pan, o de vez en cuando un poquito de refresco, para alimentar a nuestra familia y quizás todo el vecindario. Y pensamos, ok, Dios, deme un milagro, multiplíqueme este dinero, multiplíqueme el pan. Pero Dios no trabaja así. Y lo sabemos porque no nos ha sucedido un milagro como ese. Pero sí sucede un milagro cada día. Dios provee la comida que necesitamos. Pude haber empezado este sermón con la pregunta, oye, ¿quién anda con hambre hoy? ¿Quién no desayunó? Porque la verdad es que si no desayunamos, no fue por falta de comida, fue por falta de tiempo, fue porque nos sentimos un poquito vagos y no queríamos preparar la comida. Y la verdad es que casi todos nosotros hoy vamos a regresar a casa y vamos a comer más que suficiente. Y si miramos a nuestros propios cuerpos, veremos que Dios no ha dejado de proveer comida por nosotros. Quizás no lo llamaríamos un milagro. Porque a veces, de vez en cuando pensamos, pero la comida no. Yo trabajé, yo fui al supermercado, yo lo compré, yo me quedé en casa, yo lo preparé. Y el enfoque siempre está en mí, en ese momento. En vez de simplemente parar, aún después de todo el trabajo. Imagínate. Los discípulos tuvieron que caminar en círculos con canastas, primero repartiendo toda esa comida a más de 5,000 personas y después de nuevo para recoger la comida. Los discípulos sí trabajaron mucho, pero Dios había proveído todo. Tú y yo trabajamos mucho, pero es Dios quien provee nuestra comida. Es Dios quien causa que la semilla crezca y produzca fruto. Es Dios quien provee las personas para ir al campo y cosechar la comida. Es Dios quien provee que los supermercados estén llenos de comida. Es Dios quien provee a cada uno de nosotros la habilidad de trabajar,
de ganar dinero y de tener la oportunidad de escoger la comida que queremos comer. Es Dios que provee todo eso. ¿Y nosotros qué hacemos? Con concepto de vergüenza, quizás podemos decir que no le damos las gracias a Dios como debemos. Sí, de vez en cuando oremos, de vez en cuando damos gracias, pero muchas veces es porque reaccionamos a algo increíble. ¿Pero qué dice cuando oramos el Padre Nuestro? El pan de cada día, dánoslo hoy. En esa oración simplemente estamos pidiendo que este milagro de Jesús, quien provee comida para 5,000, lo haga con nosotros sin pensar en lo que queremos, pero más bien en pensar en lo que necesitamos. Y por eso, gracias a Dios, siempre habrá comida. Aun quizás cuando en nuestras propias casas no existe ningún almacén de comida, cuando hay necesidad, hay amistades. Hay otras personas en la iglesia. Hay familiares. ¿Por qué? Porque Dios promete proveer lo necesario. Lo hizo en aquel entonces y lo hace cada día. Y por eso, tú y yo podemos aprender a expresar gracias. Gracias por lo que Dios ha hecho. En mi casa tenemos el costumbre de la cultura de orar cada vez que comemos. Sea merienda, sea desayuno, sea una cena grande, sea un almuerzo. Aun cuando abrimos el refri, podemos dar gracias. Y es algo sencillo, pero realmente es algo que demuestra que tú y yo somos agradecidos por lo que Dios provee. Que tú y yo reconocemos el milagro que Jesús provee comida por nosotros. Y que tú y yo nunca queremos olvidar que realmente no merecemos nada. Al contrario, merecemos lo opuesto, merecemos que Dios quite de nosotros, pero no lo ha hecho. En su compasión, Jesús provee comida. Practíquenlo, háganlo como hábito. Oren a Dios cuando coman y darán gracias por el milagro y la realidad que Jesús provee la comida que necesitas. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, esa paz nos guardará y mantendrá firmes en la fe verdadera hasta la vida eterna, donde en los cielos nunca tendremos que pensar en qué comer, porque Jesús continuará en proveer todo lo que necesitamos. Amén.